tardes, compañeras, compañeros, a todos. Hemos venido, ¿no es cierto?, como bien explicaba la compañera Alejandra, a fortalecer este reclamo en la provincia, un reclamo a nivel nacional que se ha extendido, ¿no es cierto?, por todo el país a partir de esta injusticia y que refleja la violencia que despliega el Estado a través de todas sus instituciones y que arrancó, ¿no es cierto?, en ese 21 del 21 de marzo del 2014, cuando Belén, ¿no es cierto?, acude al Hospital Clínicas de Avellaneda y comienza toda esta tortura que ella tiene que vivir y termina con esta condena, constituyendo, ¿no es cierto?, un antecedente más a la jurisprudencia violenta, a la jurisprudencia misógina de la justicia tucumana, que no es simplemente una violencia que viene desde la justicia, sino que se refuerza también con la injerencia y el complemento del clero, de la iglesia, dentro de los hospitales públicos, como fue, ¿no es cierto?, toda la violencia que recibió Belén desde el momento en que entró en ese hospital y que nunca más pudo recuperar su libertad desde hace 2 años. Y es a partir de esta condena que el conjunto de las organizaciones de mujeres y del pueblo toman conocimiento de lo que está pasando y de la gravedad que tiene. Dentro del Congreso, digamos, de la lucha que llevamos ahí adentro, como miembro de la Comisión de Salud, como miembro de la Comisión de Mujer y Familia, hemos llevado adelante una presentación de proyectos que buscan, ¿no es cierto?, lograr este repudio a esta condena y la exigencia, ¿no es cierto?, de la excarcelación de Belén. Lo hacemos dentro de un parlamento que se esfuerza realmente en demostrar que está en contra de los intereses de los intereses populares, de los intereses de la clase trabajadora. Y un Congreso que ha arrancado con una agenda marcada por el pacto con los fondos buitres y que cuando apenas se ingresa, ¿no es cierto?, un planteamiento que tiende a atender los problemas de las clases trabajadoras y dentro de ellas las mujeres, en esta situación de despidos, en esta situación de precariedad y en esta situación de profundización de la crisis, solamente vemos maniobras políticas para no avanzar en estos reclamos y ahí queda demostrado el carácter que tienen, ¿no es cierto?, las instituciones del Estado. Y en esto un ejemplo concreto que es a quien han puesto al frente de la Comisión de Mujer y Familia, que es el diputado radical Julián Dindart de Corrientes, que cuando fue ministro de Salud es muy famoso por sus declaraciones ante 2 casos de niñas que fueron violadas y quedaron embarazadas, y ante el reclamo por el derecho al aborto no punible, él hizo sus declaraciones obviamente en contra, pero más que demostrar que está en contra de este derecho que tenemos las mujeres en la Argentina, él declaró que las mujeres, ¿no es cierto?, buscan embarazarse para tener un premio económico, cuando estamos hablando de 2 niñas que quedaron embarazadas producto de una violación. Esta es la persona, este es el diputado que han puesto al frente de la Comisión de Mujer y Familia, donde se tienen que discutir estos problemas, donde se tiene que discutir el proyecto de la legalización y despenalización del aborto, donde se tienen que discutir toda la batería de leyes que ha presentado el plenario de trabajadoras a través de la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, todas las demandas que ingresan, ¿no es cierto?, en el Congreso, atendiendo, ¿no es cierto?, la lucha contra la violencia hacia la mujer. Y tenemos al frente de esta comisión a un diputado con estas características. Y no es simplemente una designación casual, forma parte de un acuerdo político de las principales fuerzas dentro del Congreso, de la cual obviamente el Partido Obrero en el Frente de Izquierda no participa. Y es por eso que sacamos a la luz, con una campaña de juntada de firmas, de juntada de pronunciamientos políticos, para la remoción del cargo de presidente de esta comisión y para su separación también, porque no lo queremos ni como presidente de la comisión ni formando parte de esa comisión, porque ya tenemos ahí un freno total a el tratamiento de estas cuestiones. Y no es simplemente en la Comisión de la Mujer, porque ante los proyectos que hemos presentado en defensa de Belén, los proyectos que se han presentado en defensa, ¿no es cierto?, de la lucha que están llevando adelante los trabajadores, o todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos o derechos básicos de la población que está enfrentando este ajuste, que está enfrentando esta descomposición social que estamos viviendo en estos momentos,
este gobierno tiene una política de girar todos los proyectos hacia las comisiones que tratan la legislación penal o los casos judiciales. Con lo cual también como miembro de la Comisión de Salud arrancamos planteando lo siguiente. El problema del aborto en la Argentina es un problema de salud pública y no un problema de criminalización y de penalización. Lo que buscamos es que sea tratado como un derecho al acceso a la salud pública y es en esa batalla en la que hemos ingresado y en la que estamos fortaleciendo, ¿no es cierto?, todos estos reclamos que buscan, ¿no es cierto?, frenar estos avances que está teniendo la Iglesia dentro de lo que es la salud pública y dentro de lo que es, ¿no es cierto?, la justicia. Así que bueno, ese es, digamos, nuestro apoyo, que no, como ustedes verán, teniendo en cuenta las características que tiene el Congreso, la lucha que desplegamos allí adentro, eso no puede hacerse en soledad por los parlamentarios del Frente de Izquierda. Es por eso que el Partido Obrero siempre planteó, nuestras bancas son una tribuna, son una difusión de todas las luchas que se llevan adelante y es por eso que vamos a acompañar la sexta presentación del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito para que avance de una vez por todas, pero es indispensable la movilización independiente tanto de los partidos políticos patronales como de todas las instituciones de este Estado que fortalecen aún más la violencia hacia la mujer. Es por eso que indudablemente la libertad por Belén va a ser tiene que ser una de las principales banderas de la movilización del 3 de junio, por ni una menos, en todo el país, y una lucha que debemos llevar también a todos los lugares de trabajo y de estudio, porque esto demuestra que el ataque se da principalmente a las mujeres de nuestra clase, que es la clase trabajadora, a los sectores más vulnerables y a los sectores más castigados por esta crisis que están llevando adelante las principales fuerzas políticas que gobiernan este país, ya sea en las provincias o a nivel nacional. Así que bueno, ese es mi aporte. Le doy la palabra a la abogada Soledad. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Partido Obrero por el apoyo, al plenario de trabajadoras. La verdad que es muy importante, yo como defensora de Belén, es muy importante el acompañamiento de las organizaciones porque creo que su criminalización no es un problema privado de Belén, es un problema político, es un problema social, es un problema de salud pública, es un problema de desigualdad social, es un problema de injusticia reproductiva, es un problema de inequidad de género y de cómo se para una mujer en un lugar desaventajado frente a la salud, frente a la policía, frente al Poder Judicial y dentro del Poder Judicial frente a una fiscalía que la acusa sin pruebas, frente a una defensora que la defiende sin defenderla, frente a un tribunal que juzga con prejuicios y me parece que acomodando un tipo penal a la conciencia moral más que una conducta al tipo penal. Entonces me parece que es importante la movilización social y el acompañamiento de todos ustedes. Puntualmente respecto del caso de Belén, para quienes no saben, Belén tenía 25 años, llegó con dolores abdominales al Hospital Avellaneda, en el interín entró por la guardia, tuvo un aborto espontáneo, así dice su historia clínica, y como ocurre en general, los que trabajamos en estas cuestiones lo sabemos, la palabra aborto activa una maquinaria simbólica que hace que prende como una alarma y que hace que las resistencias culturales que encarnan desafiar el mandato de maternidad como destino se recrudezcan. Entonces, aun cuando en este caso había sido el aborto no había sido provocado, sufrió la sospecha de los profesionales de la salud que la atendieron, y en connivencia con la policía. Para quienes no saben, el Hospital Avellaneda, Foucault se haría un festín con esto, pero tiene un destacamento policial que funciona a las 24 horas en la oficina enfrentada a la de la guardia. Entonces, con una actuación conjunta, diría, entre sus médicos tratantes y la policía, Belén
fue dada de alta, pero no para volver a su casa, sino para salir a un penal. Desde que salió de su legrado estuvo con custodia policial, pasó los 5 días de internación con custodia policial, fue interrogada para ser imputada por su identificación. Bueno, se la maltrató de muchas formas. Muchos de esos comportamientos, además de violencia institucional, están catalogados como tortura por la Comisión Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas. Y bueno, creo que quizás lo que encarna el caso de Belén es la situación de muchas mujeres que por su condición social no pueden acceder a una salud paga, que es una salud que tiene derechos mucho más fuertes, donde la confidencialidad es más robusta, el trato digno y respetuoso adquiere otra dimensión porque, como digo, hay una consulta paga. Entonces, me parece que este caso por ahí lo que evidencia de forma más patente es la hipocresía que hay en la atención de la salud de las mujeres que abortan en un hospital público y de las que abortan en una clínica privada. En el caso de Belén, sufrió todos los maltratos y no solo eso, está acusada hoy de homicidio agravado por el vínculo, se la ha condenado a 8 años de prisión y nos encontramos luchando por un lado por su libertad y por otro lado para anular su condena, pedir su absolución, que creo que es una forma de pedir que no haya ninguna más Belén, porque hasta acá no sabemos si hay otro. El movimiento de mujeres se enteró el día de su condena, entonces no sabemos si hay otros casos y creemos que el mensaje de la sentencia, el mensaje más peligroso o más nefasto, si se quiere, es que se ha convalidado la violación de la confidencialidad médico-paciente, lo cual en términos de salud comunitaria va a impactar puntualmente en la vida de las mujeres, va a incrementar el índice de morbi-mortalidad. ¿Por qué? Porque una mujer que atraviesa un aborto sabe que se va a enfrentar a un equipo de salud empoderado con un mensaje de la justicia que retrocede o que da vuelta a los fallos anteriores que protegían la confidencialidad y condenaba o censuraba a los profesionales de la salud que las denunciaban. Este fallo hoy lo que está diciendo es que los profesionales de la salud pueden denunciar a sus pacientes. Entonces lo que va a ocurrir, lo que tememos como movimiento de mujeres que ocurre, es que una mujer enfrentada al dilema cárcel o muerte va a escoger la clandestinidad y va a poner en riesgo su propia vida, su propia salud, para preservar su libertad. Entonces, yo en lo personal creo que además de la afectación de la libertad de una criatura de 25 años, porque Belén tenía 25 años cuando la pusieron presa, creo que el impacto desproporcionado que tiene en términos de salud pública es que estoy segura que va a disuadir a las mujeres que tengan un evento obstétrico de aborto, ya sea voluntario o provocado, que en nuestro país todos esos casos provocados e involuntarios están protegidos por la confidencialidad del secreto profesional. Esta sentencia en Tucumán lo que va a hacer es fragilizar la relación médico-paciente, fragilizar la confidencialidad y por lo mismo disuadir a las mujeres de buscar ayuda sanitaria. Entonces, no solo hay un impacto en términos de acceso a la justicia, no solo tiene un impacto por el mensaje de convalidación de la violencia institucional, sino que además va a tener un impacto en la salud pública de las mujeres de nuestra provincia. De una provincia que es la única del país que no ha adherido a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, entonces sabemos que la salud de las mujeres no está en la agenda. Entonces pensamos que yo pienso que este pronunciamiento se suma a una lista que evidencia que los derechos de las mujeres no están en la agenda de esta provincia
y los derechos sexuales y reproductivos muchísimo menos. Eso es todo lo que tengo para decir. Gracias. Primero, hoy charlábamos cuando fuimos al penal que realmente tuvo la suerte de en algún momento de todo este proceso encontrarse con un equipo de abogadas, porque está Soledad y tiene dos compañeras trabajando que laburan mucho el tema de género y afortunadamente se encontró con estas compañeras trabajando fuertemente por su libertad, y se encontró Belén muy sorprendida de forma gratificante porque de repente vio que había un montón de gente que sin conocerla la ayudaba, la apoyaba, se movilizaba por ella, etc. Así que hoy manifestó de una forma muy emotiva esta gratitud que siente, la gratitud que siente por este universo que se le está abriendo, y pensar que uno está en una cárcel y que aún así se puede abrir posibilidades, un universo nuevo. Está leyendo, lee todo lo que le llevan, lee varias veces lo que le llevan. Está leyendo cosas muy profundas con respecto a la problemática de la mujer, así que me parece que nos hemos encontrado con un cuadro de situación que para encarar una lucha de estas características, aunque parezca que tiene es un cuadro que realmente solamente se le pueden ver cosas negativas, no, hay allí una víctima que tiene enormes condiciones de luchar, y del otro lado muchos luchadores dispuestos a defender consecuentemente la libertad de Belén, la nulidad del juicio, como acá se explicó. Yo quiero concentrarme en un par de cuestiones. Primero, señalar lo siguiente. Soledad Sosa, está difícil este asunto, acaba de señalar que el 28 de mayo se presenta por sexta vez el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto. Cuando nosotras como organización nunca integramos la campaña por el derecho al aborto, y son como 300 organizaciones, siempre es un bicho raro, todo el mundo lo integra, el peor. Y nosotras, originalmente, digamos, la dinámica de la campaña por el derecho al aborto fue viviendo diferentes momentos, se ubicó en diferentes momentos políticos y fue viviendo diferentes momentos. Pero siempre hemos llevado adelante una acción común con la campaña por el derecho al aborto, y lo hemos hecho en todo el país, y quizás hemos ido a más actividades juntas que muchas de las que dicen que firmaron la campaña. Realmente en todo el país hemos desarrollado actividades comunes, acciones comunes, obviamente, cuando se trata de defender hechos como el que hoy nos están encontrando acá en esta charla, como la libertad de Belén. Pero aún con algunas críticas, nosotras desde el comienzo apoyamos el proyecto de ley porque nos parecía que era, obviamente, sin lugar a dudas, un punto de partida muy progresivo. Y hoy quiero mencionar que esta nueva presentación no es igual a las anteriores, porque esta presentación se hace con una revisión del proyecto en sus versiones anteriores. Una cosa, nosotras apoyamos el proyecto señalando en el año 2007 que lo hacíamos independientemente de que teníamos un matiz con relación a un artículo que mencionaba el problema de la objeción de conciencia. Eso tenía que ver obviamente también con el momento que estábamos viviendo cuando se realizó el proyecto. El proyecto fue revisado, ya no tiene más el artículo referido a atender el problema de la objeción de conciencia, que es un elemento absolutamente nocivo y contrario al derecho al acceso a la salud, y que nosotros en su momento explicamos que no teníamos que ceder ante la presión reinante que había de permitir admitir la figura de la objeción de conciencia en el ámbito de la salud, que algunos quizás piensan que solamente tiene injerencia cuando una mujer va a querer ejercer su derecho al aborto no punible, pero en realidad tiene una injerencia mucho más amplia, porque estamos hablando del derecho de sectores que profesan determinadas religiones y posiciones políticas a, por ejemplo, negarle a un adolescente el derecho a acceder a información sobre anticoncepción, métodos para cuidarse de enfermedades infecciosas, etc. Y realmente estamos hablando de un alcance muy grande. En el año
creo que 2008, 2009, me tocó discutir en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en una audiencia pública, al respecto de la temática del aborto, y éramos citadas, de un lado las que estábamos a favor del aborto legal y del otro lado quienes estaban en contra. Entre ellas fue citada una ginecóloga del Hospital Durán de la Ciudad de Buenos Aires, e interpelada al respecto de qué hace cuando un adolescente le va a preguntar qué tiene que hacer si quiere tener relaciones sexuales cuando está transitando su adolescencia, respondió la médica del Hospital Durán que le iba a contestar que no tenía que tener relaciones, que era todo lo que tenía para decirle. Este es el nivel de peligrosidad que tiene la admisión de la objeción de conciencia en el ámbito de la salud. No es exclusivamente decirle a una mujer que no tiene derecho a abortar en el caso de que esté corriendo un peligro su vida, que esté transitando un embarazo sin posibilidades de sobrevida del feto, o que haya sido violada, como hoy fijan las normas, como hoy y desde el año 1921 en este país fijan las normas, y sin embargo sistemáticamente se llevaron adelante todo tipo de maniobras políticas para no cumplir con el artículo del Código Penal que señala esto. Entonces, este es un aspecto que quería señalar. Ha sido modificado, ha sido trabajado, y entonces ahora se va a volver a presentar un proyecto que también amplía en 2 semanas más, en 14 semanas, lo que es el periodo, digamos, en donde está admitida la legalización completa del aborto, etcétera. Y bueno, entonces esto quería ponerlo como un punto importante. Segunda cuestión, señalar que en el caso de Belén hay que atender, hoy se lo contamos un poco a ella, porque queríamos también que supiera que ella no está sola, lamentablemente, en este país. Y el caso de Belén trae a colación otros casos recientes que han habido en este país de mujeres detenidas a colación de una situación relacionada con el tema del aborto, o sea, con el ingreso de mujeres a hospitales públicos que son interceptadas por estos sectores en el hospital público y que luego terminan siendo encarceladas, acusadas de homicidio agravado por el vínculo. La carátula original de Belén era aborto y estratégicamente fue modificada hacia homicidio agravado por el vínculo porque efectivamente les permitía ser mucho más dañinos a la hora de tener que aplicar una pena. Esa fue la carátula con la cual se condenó a Romina Tejerina, y esa carátula tenía la causa por la cual, por ejemplo, fue asesinada Nora Dalmazo, causa en la cual estaba acusado su hijo de haberla asesinado. Sin embargo, nadie en este país ha visto jamás al hijo ricachón de Nora Dalmazo que haya sido detenido. Entonces, nosotros durante muchas veces que tuvimos que dar charlas hemos explicado este aspecto fundamental, y es que estamos frente a una justicia absolutamente clasista, una justicia que utiliza las herramientas jurídicas y hasta incluso las fuerza para castigar a una clase social determinada, y cuando se trata de otras clases sociales hace la vista gorda, absuelve y definitivamente no aplica la rigurosidad que tiene a la hora de perseguir, en este caso, a las mujeres pobres de este país. En el año 2014, un caso muy similar al de Belén se dio en la provincia de Río Negro con Melissa, que en la ciudad de Bariloche, Melissa vive en el Alto Bariloche, en una casilla que no tiene baño, tiene letrina. Tuvo un aborto en la letrina de su casa, llamó a una ambulancia para ser asistida, y cuando la ambulancia vino se la llevó a un hospital, y del hospital Melissa terminó en una cárcel detenida durante varios meses. Las compañeras de nuestra organización, junto con otras organizaciones, manifestaron, fueron a reclamar a la fiscalía que atendía el caso, escracharon al juez Calcaño, que es un juez que sabe mucho de estas condenas hacia la clase trabajadora en la provincia de Río Negro, y finalmente lograron su liberación varios meses después, aunque la causa judicial sigue su curso, y esto debe ser también tenido en cuenta. En el año 2014 también fueron detenidas
no solamente una mujer que se practicó un aborto en la provincia de Jujuy, sino también 2 de sus amigas, porque estaban acusadas de haber sido cómplices de la práctica en el departamento de General San Martín de Jujuy. Hoy decíamos, y esto lo señaló recién la abogada de Belén, hay muchísimos casos, evidentemente, que no con este lío de Soledades me está... Hay muchos casos que no conocemos y que recorren todo el país. Hoy Soledad lo dijo de una manera... Hoy Belén lo dijo de una manera muy cruda, porque ella contaba muy desgarradoramente cómo ella hasta ahora se había mantenido en silencio, haciendo caso a personas que ella pensaba que tenían alguna autoridad para llevarla por ese camino. No olviden que para determinados sectores sociales, si vos decís que sos abogado, pareciera ser que sos Dios más o menos, y algunos personajes abusaron de ese lugar, le dieron recomendaciones, intentaron hasta último momento hacerla declarar cosas que ella no tenía por qué decir porque eran mentiras, etc. Así que realmente este es un aspecto importante que el movimiento de mujeres tiene que tener en cuenta. Cuando hoy fuimos a visitarla todo el tiempo, también por una advertencia de Soledad, fuimos a decirle que le dijera a sus compañeras que también estábamos para luchar por la libertad del resto de las detenidas en el penal donde está detenida Belén. Hay 40 reclusas más. Las características de las mujeres que están detenidas, los delitos, también muestran a un régimen social de explotación y al rol que juegan cada uno de los sectores en ese régimen social. Los delitos están divididos también por género y cada género se apropia de un rol en esta sociedad o se le adjudica un rol en esta sociedad y lo ejerce de determinada manera. Las cárceles de mujeres están repletos de mujeres que cometen delitos que están feminizados bajo esta sociedad. Entonces, las mujeres serán mulas que trasladarán ciertas dosis de cocaína de un país a otro. La mayoría de las mujeres que están en las cárceles argentinas son mulas. En las cárceles argentinas hay mujeres que después de 20 años de ser golpeadas y violentadas por sus parejas, terminaron matándolo. En general, eso ocurre recién cuando la pareja que las violentó durante 20 años terminó haciéndole algún daño a alguno de sus hijos. Y ese se convirtió en el punto límite de esa mujer y por eso terminó asesinándolo. En la cárcel donde está Belén hay una chica que asesinó a su padre, que la violaba. Estas son las características mayoritarias de los delitos por los cuales las mujeres están encarceladas en este país. Entonces se imaginan que a partir del caso de Belén, nosotras tenemos también la obligación como movimiento político, como movimiento de mujeres, de meter la mano y salir a mostrar el carácter de clase que tienen esas detenciones también, de género y de clase. Ahí están las mujeres que son víctimas de esta sociedad y que esta sociedad selecciona minuciosamente para poder aleccionar al conjunto de las mujeres. Ese es el caso esto es lo que está ocurriendo con Belén, realmente. Nosotras tenemos la convicción de que para poder defender a Belén tenemos que hacerlo sobre la base de la claridad política. Y la claridad política indica poder señalar que vivimos en un país que bajo diferentes momentos políticos sistemáticamente se ha negado a darle tratamiento al aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. No solamente en el plano del Congreso de la Nación, que se ha convertido en un escándalo en los últimos años, lo que ha sido los intentos, digamos, de discutir el tema en el Congreso de la Nación, que fueron 2 en la historia del Congreso de la Nación, creo que fueron 2. Uno se debió a que un diputado del ARI se estaba retirando de la Cámara de Diputados y entonces llevó adelante una maniobra, ¿sí? Y entonces convocó un plenario de todas las comisiones que tenían que tratar el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto.
Eso ocurrió el 4 de noviembre del año 2011. Este diputado del ARI se iba y estaba haciendo lobby para que, como ocurre con muchos personeros de la clase política gobernante de este país, que cuando van a perder un puesto en el Estado ya se van conchavando a ver cómo hacen para conseguir algún otro. Entonces, en general, Consejo de la Magistratura, corresponsalía de no sé qué miércoles en la ONU, bueno, de estas hay, pero para amacarse. Conozco varios personeros que hacen esto. Este estaba haciendo eso, estaba buscando un puestito en la ONU. Y entonces convocó al plenario de comisiones, y en esta maniobra que realizó puso en evidencia absolutamente que las voluntades políticas de quienes firmaban el proyecto de ley de la campaña por el derecho al aborto no estaban como para avanzar tanto en tratarlo. Ya era dar un paso que no estaban dispuestos a dar. En esa oportunidad se llegó hasta incluso hablar de un dictamen, y sin embargo una cantidad de personajes a último momento terminan diciendo no, yo no firmé, no, eso que está ahí no es mi firma, etcétera, 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 y al otro día nos habíamos ido con un dictamen para el tratamiento de los proyectos, que eran 4 proyectos que estaban en tratamiento. Al otro día ya no teníamos más ni dictamen, ni proyectos, ni nada por el estilo, habían desaparecido. Gil Lavedra se había tenido que ir volando a no sé dónde, y entonces habló de que estaba recompenetrado con la lucha de las mujeres, etcétera, pero no firmó nada. Y así sucesivamente, la mayoría kirchnerista que tenía que bajar, porque tenía mayoría en todas las comisiones por las que tenía que pasar el proyecto, nunca bajaron como tenían que bajar, pero sí mandaron atentamente a 2 que hablaban un montón, y así sucesivamente. 2 años después ocurrió más o menos el mismo folclore. Y en este caso, no el mismo folclore, no quiero minimizar porque hay que ver los detalles. La comisión penal, como señaló ahí Soledad, el tratamiento, uno de los lugares por donde pasa este proyecto es por la comisión penal, porque obviamente tiene que modificar el Código Penal en este caso. Fue convocada para discutir los proyectos, y nuevamente se dispuso una maniobra que fue llevada adelante por Patricia Bullrich y Diana Conti de manera común, eran presidenta y vicepresidenta de la Comisión Penal del Congreso, en donde terminamos también escuchando extensas alocuciones, pero la mayoría del bloque político que tenía la mayoría de la comisión nunca bajó a dar quórum como correspondía, que era en ese momento el Frente para la Victoria. El PRO, Cambiemos, con la comisión dirigida por Patricia Bullrich, obviamente tampoco tenía ninguna intención de que hubiera quórum, y se esmeró muchísimo para que el quórum no existiera en la comisión. Y nuevamente escuchamos el desfile de comentarios, opiniones de gente muy consustanciada verbalmente con el aborto legal, seguro y gratuito, y finalmente no se avanzó en absolutamente nada. ¿Qué quiero decir con esto? El proyecto de ley tiene que estar acompañado por una movilización popular, y hoy se lo decíamos también a Belén con relación a su libertad. Y esto no es un cliché izquierdista. Che, mirá, ¿qué va a decir la troca? Que hay que acompañar con movilización popular, sino que es la conclusión que debemos sacar cuando miramos de frente las experiencias. ¿Qué significa? Hay que movilizarse, hay que ir a la movilización popular, y no hay que hacer lobby parlamentario para que se apruebe en el Congreso de ninguna manera. El mejor lobby parlamentario es el que hacen los movimientos en las calles, movilizados por sus objetivos. Y ahí les puedo asegurar que es de la única manera que el lobby parlamentario contra las mayorías políticas gobernantes y la Iglesia Católica termina teniendo algún éxito. Siempre está por arriba de la agenda de las mujeres algo más. Los fondos buitres, la modificación del Código Civil y Comercial, en nombre de no sé qué cosa nos metieron una modificación del Código Civil y Comercial absolutamente retrógrada para el movimiento de mujeres, con formulaciones que desde el punto de vista jurídico son realmente nocivas, que envalentonan en los tiempos que corren, ¿sí? Con una derecha envalentonada, envalentonan aún más a esa derecha, porque se les dejó un marco jurídico apropiado para que puedan volver a arremeter contra el aborto no punible en la Argentina y contra las interpretaciones famosas del artículo 86 del Código Penal.
Entonces, tenemos que anteponer la lucha, la convicción política por los derechos de las mujeres a fondo, no anteponer la agenda de la burguesía antes que la agenda de las mujeres, y con ese camino de lucha independiente del movimiento de mujeres vamos a poder lograr realmente conseguir nuestros objetivos, porque nosotras estamos convencidas que podemos conseguir este objetivo. Termino con esto, nosotras tenemos que encarar esta pelea por la libertad de Belén en el marco de una lucha mucho más general que tenemos que dar en este momento. Y también creo que la tenemos que dar, y hoy me parece que las reflexiones o las preguntas que hacía Belén, que fundamentalmente era ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Me parece que tenemos que darles un marco político y adoptar una claridad política muy importante. A veces en el movimiento de mujeres nos falta un poco la reflexión con relación a entender por qué, por ejemplo, todos los días encontramos una mujer asesinada, por qué todos los días encontramos una situación de injusticia porque no se practica un aborto no punible, o por qué tenemos una mujer presa en estas circunstancias. Y nosotros hoy lo planteábamos a las compañeras, que creo que eran mayoritariamente de los ralos, que fueron a la mañana a la actividad. ¿Dónde están las tucumanas? Bueno, porque ¿cómo explicar que pasan estas cosas? O sea, ¿cómo le decimos a alguien, mira, de repente hoy un hombre se levanta y le dan una gana bárbara de asesinar a una mujer? La vida es así, ya está, es la naturaleza masculina, se levanta, quiere asesinar a alguien. Está absolutamente naturalizado que abortar es asesinar a un niño, y entonces ya está, nos resignamos a que ese discurso o procede de algún tipo de convicción religiosa, religiones que no siempre pensaron que abortar era asesinar absolutamente a nadie, fueron acomodando las interpretaciones bíblicas según los tiempos que corrían. En algunos momentos fue muy conveniente para el credo católico el aborto y nadie lo impugnaba. En países donde el aborto es un recurso político, no te preocupes, que no pasa nada y está absolutamente permitido el aborto. Cuando en Irlanda se encuentra al lado de una iglesia católica una fosa común con 800 cuerpos de niños, entre fetos y niños de 10 años, yo les puedo asegurar que ahí uno empieza a dudar de que a la Iglesia Católica le interese algo que tenga que ver con la defensa del feto o del niño, ¿no? Cuando uno ve que la Iglesia Católica está inficionada absolutamente por curas pedófilos, abusadores de niños, etc., me cuesta un poquito creer. Cuando ve que es defensora de un régimen social en donde se hambrea a los pibes con absoluta impunidad, se los viola, se los utiliza para hacer dinero, etc., nosotros realmente somos gente que ya hemos puesto en duda eso hace mucho tiempo y decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Funcional a qué es la violencia contra los niños y las mujeres? Nosotros tenemos la convicción de que el ataque a las mujeres procede de una necesidad de un régimen social para poder dominar a las mayorías populares en pos de defender los intereses de una clase minoritaria y parasitaria que va a querer apropiarse de lo que producimos nosotros. Si no es para eso, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué semejante nivel de barbarie cotidiano? ¿Por qué defender un régimen social? Miren, yo hoy, como siempre, hablo de más. Entonces dije, no puedo empezar a buscar papeles para mostrarles, etcétera, qué sé yo. Pero el otro día alguien me mandó por WhatsApp, y lo debo tener en mi coso de las fotos, un texto de la Iglesia Universal, una revistita de la Iglesia Universal, que decía algo así como que, no sé, algo muy burdo con respecto a lo que tienen que hacer las mujeres, chicos. Las mujeres, no lo estoy encontrando obviamente, un título que decía algo así, mujer sumisa, y metida en su casa, más o menos. La mujer debe estar sumisa y metida en su casa. Besos, Iglesia Universal. Entonces, pero era de hoy, no era un texto del medioevo, era de antes de ayer que lo escribió el tipo, el ideólogo de la Iglesia Universal. Antes de que fuera el 3 de junio del año pasado, el Papa Francisco habló. ¿A dónde habló? En un medio de Tres Arroyos.
¿sí? En un medio del pueblito de Tres Arroyos, el tipo le dio una entrevista a ese medio y contó el tipo justo una semana antes del 3 de junio del 2015, cuando ya se veía que iba a explotar el país de indignación por los femicidios, el señor Papa Francisco, que no es cualquier palabra, habló a un medio de Tres Arroyos. Y uno dice, qué inocente lo de él. Jamás habla de manera inocente. ¿Qué dijo? Contó una anécdota, la anécdota mediante la cual su madre, cuando él era muy chiquito, tenía apenas 10 años, siempre jodo con esto, que hombre memorioso, porque el hombre ¿cuántos años tiene? 78, 79, se acordaba que su madre a los 10 años le había dado una paliza que todavía recordaba casi 70 años después, porque el tipo se había rebelado frente a su maestra. Y entonces ella le dijo, contaba en ese diario de Tres Arroyos, esa maestra te está enseñando a ser hombre y vos le debés obediencia. Le rajó una trompada y el tipo dijo, mi vieja con eso me enseñó lo mejor que me podía enseñar en la vida. 2 días antes del 3 de junio. Nunca Francisco, que son una parte de la Iglesia Católica, tiene la convicción y la claridad que no tienen muchos con respecto a lo importante que es el disciplinamiento social bajo una sociedad de explotación. El tipo le estaba dando un mensaje a las familias de todo el país. Los nenes no se rebelan frente a los padres. A los chicos hay que educarlos para ser hombres. Para educarte te tengo que fajar. Todo eso eran, en 10 palabras, en una anécdota menor, te estaba enseñando a vivir, Francisco, en las condiciones de sometimiento que se vive en esta sociedad, en las condiciones en las cuales la Iglesia Católica defiende que se reúne una familia, condiciones de sometimiento, alguien manda, el otro agacha la cabeza, uno cumple, el otro trae la plata, el pibe se tiene que callar la boca, frente a los mayores, no importa que el mayor lo viole, por ejemplo. Es muy importante que cuando un chico es violado se calle la boca. Más si lo está violando el cura. Entonces, esto tiene un poder importantísimo frente a una sociedad. Y como yo lo decía antes con Bernie, ahora lo tengo que decir con Patricia Bullrich, ¿sí? Un Estado capitalista no puede tener ni un Bernie ni una Patricia Bullrich adentro de la casa de cada uno de nosotros. Si quiere dominar a las mayorías populares, lo tiene que hacer con mecanismos indirectos de dominación. La violencia contra la mujer es un mecanismo indirecto de disciplinamiento social, de dominación y de control social. Si nosotros nos estamos matando entre nosotros, genial, todos distraídos, y el ajuste que lo resista Magoya. Entonces, trato de ser, pero trato de ser o de demostrar que tiene que tener alguna función semejante a nivel de barbarie. Y nosotros queremos poder transmitir esto porque en una sociedad que crecientemente muestra estos rasgos de violencia, incluso aunque paralelamente se dé un movimiento creciente de lo que se llama la visibilización de esta situación, la impugnación social de estas situaciones, sin embargo no paran de aparecer mujeres asesinadas, mujeres violadas, niños violentados, etc. Tenemos que sacar una conclusión política, una conclusión que nos coloque como clase social, comprendiendo qué es lo que está pasando. Nosotros queremos luchar contra un régimen social que quiere mantenernos en este nivel de sometimiento. Queremos luchar contra un régimen social que quiere utilizar la violencia contra la mujer como una forma de hacer reproducir ese régimen de explotación. Y queremos librar la lucha por la libertad de Belén, contra los femicidios, por conformar un gran 3 de junio, teniendo o tratando de ofrecer este punto de vista y esto que para nosotros clarifica desde el punto de vista de comprender por qué ocurre esto día a día, para poder lograr conformar en la Argentina un movimiento de mujeres que realmente sea independiente de cualquier tipo de política, organización, institución del Estado que pretenda defender intereses minoritarios, intereses sociales minoritarios. Eso es lo que nosotros queremos transmitir. La libertad de Belén va a depender de la movilización popular, y la movilización popular va a depender de que conformemos movimientos independientes de mujeres, de que los sindicatos recuperados tomen esta bandera, de que las organizaciones de desocupados tomen esta bandera. Ese es el camino que nos parece que tenemos que emprender, y creo que
hay algunas condiciones, y eso lo vimos durante el día de hoy, que muestran que podemos llevar adelante este propósito. Nada más, muchas gracias. ¿Cómo va a continuar el proceso? Ya presentamos la casación y pedimos el cese de prisión. Ahora esto, la casación nos la tiene que conceder la misma Cámara y van a elevar para que resuelva la Corte. El cese de prisión lo tiene que resolver también la misma Cámara. Si nos lo niegan, que pensamos que nos lo van a negar, también vamos a la Corte. O sea, el poder está en la Corte. Bueno, respecto a la pregunta sobre cómo continúa esto, creo que acá la abogada ha explicado todo el esfuerzo de clarificar, ¿no es cierto?, toda esta injusticia, todas estas maniobras que tiene la justicia en sí misma, que tienen las instituciones de la salud. Y bueno, le dio un poco también el tema de la vía parlamentaria o de la lucha ahí adentro de denuncia. Son dos vías que, si no van acompañadas de la movilización independiente, de la movilización callejera, que siga visibilizando el alcance que tiene, que no es simplemente de una violencia institucional, sino también el objetivo que busca, que es aleccionar a todas las mujeres que no puedan acceder a la salud pública y que directamente tengan que decidir entre hacerse un aborto clandestino y correr los riesgos que tiene y no acudir directamente a un hospital, o lo que queda es para las que realmente pueden acceder al lucro de las cifras siderales que plantean, ¿no es cierto?, el aborto clandestino en las empresas, en las clínicas privadas. Entonces, bueno, en esto el camino es la movilización independiente, es continuar esta campaña, porque se ha establecido una campaña a nivel nacional por la excarcelación, por la libertad para Belén, que siente un precedente de poder torcerle el brazo a esta condena y poder lograr, ¿no es cierto?, la revisión del fallo, poder lograr que Belén pueda estar con su familia. Hoy, cuando la visitamos, y creo que el punto de quiebre de ella fue al decir: yo pienso en mi familia, y no poder estar con ellos ahí, y todas las cosas que mi mamá tuvo que pasar, porque ella en estos 2 años ha ido sacando conclusiones también. Es decir, yo al principio, por no hablar, ella ahora, y tener conocimiento de la magnitud, digamos, de la trascendencia que ha tenido su caso y de las movilizaciones, porque ha visto fotos, porque constantemente está, ¿no es cierto?, se la está informando por medio de Soledad, de su abogada, de toda la lucha que se está dando. Y ella comentaba incluso cuando recibió la condena que pudo ver cómo estaban, dice: no puedo creer que toda esa gente esté por mí ahí. Y hoy decía, ¿por qué esto me pasó a mí? Dice, no sé si es por algo, dice, es para algo. Y yo creo que estos 2 años y estas conclusiones que ella está sacando, lo que demuestran es que se está preparando una gran luchadora. Digo, ella como víctima, todo este proceso que está dando, y al tomar conocimiento de la movilización que ha despertado, y de tomar conocimiento de que esto, bueno, que Belén hay por todos lados, y cómo tenemos que avanzar esta movilización, bueno, creo que ha despertado en ella una gran luchadora, una fortaleza y un equilibrio que demostró cuando la visitamos, que realmente me fue gratificante, creo, y que hay que transmitírselo a todos los movimientos que estamos luchando por su liberación. Y bueno, hay distintas instancias. Una es la del 28 de mayo, que es el Día de la Salud Pública, que hay que denunciar toda la violencia que ella recibió y toda esta situación que reciben todas las mujeres en las instituciones públicas, y cómo nos prohíben, cómo nos privan de poder tener, ¿no es cierto?, una salud de educación, de calidad. Entonces, bueno, creo que esa es una de las instancias. En vísperas al 3 de junio tiene que ser una de las banderas su excarcelación y su libertad, y creo que el camino es este, es el de la movilización callejera y el de la independencia política, principalmente respecto del Estado, porque su caso concentra en los ejemplos cómo desde todas las instituciones públicas, desde todos los puntos de vista, hay una violencia que es marcadamente de clase, un ensañamiento contra una joven de una familia trabajadora, de una familia pobre. Ella nos contaba: yo desde los 14 años que trabajo, mi familia es una familia trabajadora. Es más, dice, cuando mi papá se enteró que yo trabajaba, me castigó un tiempo, pero yo después volví a trabajar. Y toda mi vida laburé, y es la única forma que sé que puedo salir adelante. Así que bueno,
lo que ella muestra y lo que contaba de sus compañeras, incluso con las que comparte la prisión, son de su misma condición social. Entonces, bueno, creo que ese es el camino, por más repetitivo que sea. El tema es cómo concientizamos y nos hacemos valer de las herramientas propias que tenemos y de las más legítimas, que es tomar la calle y que es visibilizar toda esta situación. Primero, nunca estuvimos a favor de las emergencias en violencia de género. Las emergencias son emergencias, digamos. Y acá hay una situación claramente que no es excepcional, que no necesita ninguna medida excepcional, bueno, para el momento, etcétera, sino una medida de fondo. Aparte porque todas las formas que asumían las presentaciones de emergencia no eran formas que realmente pudieran solucionar el problema, sino que depositaban en el Estado, que criminaliza, que violenta a las mujeres, etcétera, que yo, la responsabilidad de resolver algo que, vamos, podemos hacernos los onzos durante mucho tiempo, pero no lo va a resolver el Estado, porque el Estado, por su carácter de clase, no quiere resolver eso. Basta. O sea, del año pasado a este nos pusieron un mango más de presupuesto y 500.000 personas salieron a la calle en todo el país para pedir que pusieran presupuesto para esto. Del año pasado a este nos votaron una ley en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para la creación de centros de asistencia a la mujer y no vimos que el macrismo pusiera ni un cuarto de centavo. Por el contrario, hay un presupuesto que por supuesto es inferior al del año pasado para asistir a las mujeres. Entonces, y así podemos enumerar un montón de cosas. Mucho se habló el año pasado con respecto a la incumbencia de la ley de violencia de género. Una ley que nosotros hemos considerado más que limitada cuando se trató y se aprobó, etcétera, pero que trata de una cantidad de cosas, etcétera, que por supuesto, si hubiera plata para la asistencia, si hubiera plata para esto, el Consejo Nacional de las Mujeres pasado y el de ahora jamás implementaron la ley de violencia de género ni se lo propusieron. Para nosotros alcanza con el tiempo pasado para el macrismo para exigirle, frente a la situación crítica que vive este país, que con lo que se llenó la boca Fabiana Túñez al respecto del tema antes con el gobierno anterior, ya en este momento tendría que haber aplicado algún tipo de política. Y eso no ocurre porque Fabiana Túñez está muy preocupada ahora apoyando el ajuste macrista y está justificando, como nos ha pasado el otro día cuando nos movilizamos por el problema de la trata de personas en la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo Nacional de las Mujeres, diciendo, justificándose sobre que no hay plata. No, plata hay. Si le quitan las retenciones al campo y a la minería, porque plata hay. A algún lado está yendo, que no es tu prioridad que vayan a la atención de las mujeres. Este debate concluyó en que armamos un proyecto que realmente creo que lo pensamos de tal manera que vale mucho la reivindicación que hace la compañera, porque tiene que ser el instrumento que usemos para mostrar que la lucha tiene que materializarse en herramientas independientes del movimiento de mujeres. Decíamos, si el órgano de aplicación de una ley de violencia de género, de políticas contra la violencia de género, es el Consejo Nacional de las Mujeres, estamos fritos. Ha sido en el pasado y es en el presente una agencia de difusión en el pasado de la presidenta porque era mujer, de la ministra de Desarrollo Social porque era mujer y lo podían ver en la página web que tenían, y ahora de la ministra de Desarrollo Social que es mujer, punto. Entonces una campaña, permanentemente lo único que hacían era hacer campaña electoral todo el tiempo con respecto a las figuras femeninas de sus gobiernos. No implementó ninguna medida. Y cuando digo ninguna, es ninguna. Una casa refugio en un lugar cada 3 meses para decir que hago algo, no es política. Para nosotras decir que saco la tarjeta roja, que te insto a que saques una tarjeta roja cuando estás siendo violentada, no solo no es política, sino que es una actitud miserable del Estado. No le digas a la mujer doblegada, que está en el peor de sus momentos, lo que tiene que hacer, sino que vos como Estado decinos qué es lo que vas a hacer. Por favor. Esto fue algo que hemos marcado sistemáticamente. Entonces lo que dijimos es que hay que poner en pie un Consejo Autónomo de las Mujeres. Entonces buscamos una manera de formularlo que tuviera alguna asimilación, si querés, creo que es el organismo que más nos da una referencia, con una universidad nacional.
autárquico, autónomo, presupuesto propio y elección de las mujeres desde los 13 años en todo el país, con todo el padrón femenino desde los 13 años, que elijan, que se presenten listas y que se elijan las mujeres que tienen que dirigir un consejo, que tienen que presentar obviamente un programa para poder presentarse y poder ser electas por las mujeres de todo el país. Esto no es la solución a toda la vida, pero para nosotros tenía un elemento fundamental, y es que pone en acción a las mujeres. Y el elemento más importante para combatir la violencia contra la mujer, combatir un régimen misógino, etc., es poner en acción a las mujeres. Protagonistas, armar listas, hacer políticas para sí mismas, para su defensa personal, física, humana, cotidianamente. Y ese sentido me parece, bueno, y aparte es un proyecto muy completo. Lo hemos presentado en el Congreso de la Nación porque también obviamente ampara una serie de cuestiones que tienen que ver con la asistencia a la mujer, con la forma de elección que proponemos, etc. Pero obviamente no tienen interés de moverlo. Esto también, lamentablemente, tenemos que decir que lo lograremos sobre la base de una movilización del movimiento y sobre la base de entender que los instrumentos que hoy tienen las mujeres, que el Estado le pretende otorgar, realmente no sirven como instrumentos para resolver políticas con las que las mujeres puedan ir adelante en su lucha contra esta situación. Así que está muy bien la atención y está perfecto porque para el 3 de junio, el otro día tuvimos una reunión, tiene que estar en el centro de la escena esta propuesta que hemos hecho.